A continuación yo les voy a hablar acerca del artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal, el cual nos menciona lo siguiente: el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, el cual nos menciona que la persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático de telecomunicaciones, o esta persona se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para así explotar ilegalmente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar los tráficos de datos u voz, además de ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros sin pagarles la cantidad respectiva a los proveedores de servicios legítimos. Es por esto que el artículo nos menciona que la persona que cumpla con todo esto mencionado anteriormente será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En la sección cuarta del COIP hablamos sobre los delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado. En el artículo 235, del cual yo les voy a hablar hoy, se trata del engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos, y nos dice que la persona que provoque error al comprador o al usuario acerca de la identidad o de la calidad de una cosa o servicio vendido, entregando fraudulentamente un distinto objeto o servicio que al que ofertó en la publicidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, y si se determina responsabilidad jurídica, será sancionada con multa de 10 a 15 salarios básicos unificados del trabajador en general. Es decir, que se sancionará a las personas que ofrezcan un producto en su publicidad y que al momento de la entrega al consumidor o al usuario entreguen una muy distinta, un servicio o un objeto distinto al que ofrecieron. Yo voy a hablar sobre el artículo 136 del COIP, que se especifica que los casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicadas a la realización de juegos de azar. ¿Qué explica este artículo? ¿En qué se basa? Bueno, la persona que administra o ponga en funcionamiento dichos juegos de azar será privada con la libertad de 1 a 3 años. Posteriormente, la persona que diga que no lo hace para lucrar, pero la verdad es que sí lo está haciendo, será privada de 3 a 5 años. Finalmente, en el momento que este delito sea cometido, todos los instrumentos con los cuales se realice van a ser decomisados. Muchas gracias. Dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal tenemos la sección quinta, el cual se refiere a los delitos contra el derecho a la cultura. Hablaremos sobre el artículo 237 que habla sobre las destrucciones del patrimonio cultural. La persona que dañe, destruya o deteriore total o parcialmente los bienes considerados como tal en nuestra legislación ecuatoriana o también ratificados por el Ecuador dentro de los instrumentos internacionales. Estos serán sancionados con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. De igual manera, el servidor o empleado público que actúe por cuenta propia o por un miembro de un grupo colegiado, el cual autorice la destrucción o modificación de los bienes del patrimonio cultural, será sancionado con la misma pena. Artículo 238. Transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural. La persona que ilícitamente transporte, adquiera, enajene, intermedie, intercambie o comercialice bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado. Según la Ley de Patrimonio Cultural, en su artículo 7, declara bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado los comprendidos en las siguientes categorías. 1. Monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles, tales como objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material perteneciente a la época prehispánica y colonial. Así también ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en general, así como restos humanos de flora y fauna relacionados con las mismas épocas. Considerando como tales en la legislación nacional o en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, como las declaraciones del patrimonio
intangible de la humanidad según la UNESCO, sin importar el derecho real que tengan sobre ellos. El derecho real se refiere al derecho que tienen las personas sobre las cosas. Será sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si las conductas tipificadas en este artículo se cometen sobre bienes arqueológicos, se impondrá la pena privativa de 7 a 10 años. En el artículo 239 tenemos la falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural, que menciona que la persona que falsifique, sustituya o adultere bienes del patrimonio cultural del Estado, consideradas como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Gracias. Sección quinta del COIP tenemos los delitos de los derechos contra la cultura. Dentro de estos tenemos el artículo 240, en donde habla acerca de la sustracción de bienes de patrimonio cultural. Estos bienes, si son sustraídos y son considerados parte de la legislación nacional, es decir, instrumentos del territorio, será considerado como una pena privativa de 3 a 5 años. Y en caso de amenaza o fuerza, esta pena privativa será de 7 a 10 años. Los delitos contra el derecho al trabajo y la igualdad. Dentro de este tenemos el artículo 241, que habla acerca de la limitación del derecho a la huelga. Es decir, que si una persona trata o limita al engaño para que esta persona no haga su derecho a la huelga, existirá una pena privativa de 2 a 6 meses. Y en caso de que esta persona utilice la fuerza, extorsión, intimidación o mentira, la pena privativa será de 6 meses a 1 año. La presente exposición que voy a realizar está basada en un delito el cual se encuentra configurado como un delito contra el derecho al trabajo y a la seguridad social. Específicamente trataré el delito el cual está tipificado en el artículo 242 de nuestra normativa penal, que es el Código Orgánico Integral Penal. Este delito se denomina la retención ilegal de aportación a la seguridad social. Bien, principalmente quisiera realizar mi intervención en base a las características que posee este delito. Es decir, se determina que este delito es de carácter doloso, es decir, existe la intención maliciosa de retener ilegalmente las aportaciones que no le pertenecen al patrono o empleador, sino más bien que le pertenecen legalmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bien, además de ello, tiene como característica que posee una pena privativa de libertad, es decir, nos menciona claramente en este artículo que la sanción será, la pena privativa de libertad será de 1 a 3 años. Además de ello, si se determina la responsabilidad penal en una persona jurídica, nos establece que se procederá con la clausura de sus locales o establecimientos hasta que se cancele el valor adeudado, es decir, que tendrá que cancelar los valores que están adeudados para que se pueda volver a aperturar los establecimientos o locales, en el caso de que sea una persona jurídica. Y de ser una persona natural estaría infringiendo este tipo penal y tendría que ser sancionado con la pena privativa de libertad que iba en el rango de 1 a 3 años. Bien, además de ello, quisiera explicar que el sujeto activo de este delito recae sobre el empleador, patrono o contador de la empresa o persona jurídica el cual estaría infringiendo. Es decir, de existir la responsabilidad penal, el sujeto activo dice que debería ser el empleador, ya que él tiene la obligación de vincular o trasladar estas aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Finalmente, nos dice que tendrá un plazo de 90 días contados a partir de la fecha en que se efectúe la respectiva retención para que no se configure este tipo penal. Es decir, que pasado los 90 días ya estaría incurriendo en este tipo penal que está tipificado en el artículo 242.
Finalmente quisiera decir que como principal prueba que se podría presentar ante la Fiscalía, es decir, el empleado con un rol de pago actualizado en el cual conste que se encuentran impagos sus aportaciones ante el ente recaudador, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y con ello se podrá iniciar las investigaciones pertinentes para que se evalúe y se formule cargos en el caso de ser pertinente. Además, nos dice que en la normativa que el afectado, es decir, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante sus representantes, ya sea el director general o el director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, él deberá acudir a la Fiscalía, él se deberá dirigir para que con ello se inicie la investigación respectiva presentando la denuncia correspondiente. Ahora vamos con el artículo 243, la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica. En caso de personas jurídicas que no cumplan con la obligación de afiliar a uno o más de sus trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se impondrá la intervención de la entidad de control competente por el tiempo que sea necesario, para así llegar a precautelar los derechos de los y las trabajadores, y estos serán sancionados con una multa de 3 a 5 salarios básicos unificados del trabajador en general por cada empleado que no sea afiliado, siempre que estas no aborden el valor respectivo dentro del término de 48 horas después de haber sido notificado. Ahora vamos a hablar de la contravención contra el derecho al trabajo. Este se encuentra estipulado en el artículo 244 del COIP, que se refiere a la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La o el empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro de los 30 días después de ser contratado a partir del primer día de los labores será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 7 días. Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el valor respectivo dentro del término de 48 horas después de haber sido notificado.